Hay una experiencia que termina de escribir Mariano Rodríguez Carbone y que está hablando justamente de esto, de las hinchadas antifascistas. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor, buenas noches. Pato, ¿cómo estás? Un gusto encontrarte en los medios otra vez y gracias por el espacio. No, por favor. ¿Dónde lo hiciste y en todo caso qué representa para vos el trabajo de las hinchadas antifascistas? Lo abordamos en edicionlimite.ar, que es una web santafesina de investigaciones y de noticias. Hacemos periodismo desde ahí, como se puede y cuando se puede. Y bueno, la cuestión de abordar personalmente siempre me llamó la atención a raíz de seguir también la actividad de otras hinchadas de otros países que son un poco la inspiración de las vernáculas, ¿no? Hablamos del San Pauli en Hamburgo, en Alemania. Estamos hablando también del Celtic de Escocia, el Rayo Vallecano en España, que lo que han hecho ha sido llevar idearios de izquierda y muy progresistas y que tienen mucho que ver con la puesta en valor de los derechos humanos dentro de las hinchadas, intentando de eliminar todo tipo de violencia, la xenofobia, el racismo, el machismo, como para sanear un poco el ambiente, y después la empatía que manejan y el nivel de conciencia social también han hecho que trasciendan los límites per se de las tribunas. Claro. Así que hay un tema, incluso algunas de las hinchadas han sido castigadas y las instituciones castigadas en Europa en la medida en que han cometido algún tipo de infracción de esta naturaleza. Es decir, excede en todo caso a alguna corporación, a algún club, de algunos simpatizantes, sino que hay una toma de conciencia global que permite establecer con mejores condiciones una mejor convivencia en los estadios, ¿no? Casualmente, son problemáticas que asusadas también por el poder, como está ocurriendo en nuestro país, desde el gobierno nacional, con una cosa que derrama, que lo que, hablando de la teoría del derrame, lo único que está derramando por ahí es violencia en el léxico y en las formas de interactuar con quienes no comulgan con esas ideas. Ocurre en todos lados, también ocurre desde las dirigencias de los clubes, y hay que decir algo, las hinchadas antifascistas, por lo menos los que hemos podido hablar nosotros, para no generalizar, ¿no? Lo que hacen es, no tienen vinculaciones directas con el club, son hinchas autoconvocados y organizados en pos de defender estos valores. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes y vamos a abordar este tema, esta curiosidad en todo caso que aparece en esta coyuntura, ¿no? Pero teniendo en cuenta que este tema de la identidad o el entrismo, si vos querés llamarlo desde en términos políticos, de los sectores anárquicos y socialistas a principios del siglo pasado, ya fueron o tuvieron su experiencia en la Argentina. Una opinión despierta en todo caso la posibilidad de que el ministro de Justicia se presente y denuncie penalmente en la justicia a los periodistas que, ejerciendo su derecho de trabajar, en todo caso tienen una opinión. Bueno, volvemos al tema que nos convoca, pero no es un tema menor, es decir, estamos ejerciendo el periodismo y queremos hacerlo con absoluta libertad. Bien, sí, en tiempos difíciles también es cuando uno por ahí, o quizá el periodismo tendría que tener un papel más relevante. No es la primera vez que ocurre, lamentablemente se ha instituido, creo yo, la cuestión de actitudes belicosas o posicionamientos belicosos hacia la prensa, por lo menos de los últimos 10 años. El kirchnerismo también tuvo pasajes bastante difíciles respecto a periodistas que les eran críticos. Eso siguió con el macrismo y bueno, hoy está galopando la cosa. Sí, en su máxima expresión. Tiene sí, muy buenos representantes sí, ese tipo de periodismo hoy. Mariano, estábamos hablando de las hinchadas, pero antes de las hinchadas, un siglo atrás, los anarquistas y los socialistas fundaban equipos de fútbol para, en todo caso, tener una posibilidad de ingresar con sus ideas y desde el fútbol a la gente. Es decir, ganarlos en la idea de cambiar las cosas. Exacto, es larga la historia y bueno, aquellos valores que vinieron en las oleadas migratorias
se afincaron en la Argentina, se afincaron en los barrios de la Argentina y fueron creando también esos espacios. Es el caso puntual, por ejemplo, de Argentinos Juniors. Hay tantos otros también, podremos hablar de Independiente, del Porvenir. Chacarita, si no mal recuerdo, también tiene sus raíces, Defensa y Justicia. Y bueno, que 115 años después han vuelto. Hablamos puntualmente de Argentinos Juniors porque es una institución que nace de la unión de dos equipos. Uno era Sol de la Victoria y el otro Mártires de Chicago, uno anarquista, otro socialista. Se reúnen, de ahí los colores también del equipo. ¿Con qué tono? Con el tono del apoyo mutuo, de la cooperación y del lado también de que en la masividad del fútbol se puede llegar a cultivar conciencia de clases y se puede llegar a trabajar cuestiones sociales. Como decíamos, esto fue en 1904 en este caso. En 2018 toman la posta otras hinchadas en la Argentina, Argentinos Juniors es una, y comienzan, digamos, un derrotero que llega hasta el momento de hoy, en donde hoy también se los pone a prueba. Lo que a ellos los convocó en un principio fue una vieja ambición del entonces presidente Mauricio Macri, que era hacer de los clubes compañías, empresas, claro, a través sociedades anónimas, exactamente. Sí, cosa que en este momento vuelve a plantearse con más fuerza todavía. Vuelve a plantearse, volvió con esta versión un poco más recrudecida de aquel neoliberalismo que llega con la libertad avanza a la Argentina. Uno de los primeros empellones que tuvo fue esto de las sociedades anónimas, que si bien tuvo algunas trabas, podemos decirlo que fue el freno de una Cámara Federal a 2 artículos particulares del mega decreto 70 de este año, y también lo que fueron las elecciones en Boca. La amplia victoria de Juan Román Riquelme en contra de la lista de la cual participaba Mauricio Macri también le puso paños fríos. Pero a principios de mayo el presidente Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos en lo que fue la tercera visita en 5 meses, siendo que todavía no pisó algunas provincias de la Argentina, ni siquiera las más necesitadas, y tuvo una reunión con Gianni Infantino, con el titular de la FIFA. El tema estuvo sobre la mesa. Quiere decir que esta avanzada sobre los clubes goza de buena salud y vamos a escuchar al respecto. Es por eso que las hinchadas antifascistas son más de 40 en la Argentina, algunas con más actividad que las otras, algunas más cercanas a nuestro territorio que están reconfigurándose ante la realidad política, ¿cierto? Están trabajando muy fuertemente con esto, que es lo que los convoca, pero también la tesitura económica, social. Sí, también está presente. Los convoca también. Pero ahí, la convocatoria es, los clubes son de los socios. El planteo, en todo caso, que tiene que ver con el patrimonio del club defendido en función del nombre de los socios. Eso es lo primero y elemental, en todo caso. Ese fue que por otro lado tiene un gran consenso dentro de las hinchadas. Es decir, las hinchadas pretenden seguir siendo los dueños de los clubes y tener esa relación que en todo caso se explica solamente con una pasión. Exactamente. Ahora, además, este grupo de jóvenes, fundamentalmente, lo que tiene es aprovechar la coyuntura de carencias sociales como para desplegar un conjunto de actividades de solidaridad que van más allá del tema del reclamo de que el club siga siendo de los socios. Tal cual había, como ocurre en Europa y ocurrió en Europa previamente, la empatía, el ideario progresista que manejan y también el calor de la realidad han hecho que el trabajo de las hinchadas trascienda los límites físicos de los clubes, ¿sí? Clubes a los que no pertenecen, como habíamos dicho, sino que son personas que pagan su entrada o pagan su cuota societaria para estar ahí. También son vecinos. Muchos de estos clubes tienen mucha raigambre barrial, otros no tanto, como es el caso de Boca y de River, que tienen sus facciones, pero por ejemplo en el caso de Vélez, en el caso de Argentinos Juniors, es muy barrial y el trabajo es ahí. Pero estamos hablando de fútbol, estamos hablando de deporte y ese es solamente la mascarada de esto. El trasfondo es otro. El trasfondo tiene que ver con el sostenimiento y la resistencia a partir de la solidaridad.
Bueno, fíjate vos que en su alocución Santoro hablaba de derechos, de garantías, y en cierto modo lo que vienen a marcar esto, digamos, estas hinchadas o estas personas que están defendiendo desde lo social determinados sectores, vienen a plantear justamente el hecho de que se cumplan con esos derechos, esas garantías como ciudadanos para los ciudadanos en general con una igualdad de condiciones. Exacto, como hemos visto también en Santa Fe, me viene a la cabeza lo que fue la gran inundación de 2003, donde el Estado estuvo 48 horas ausente y lo único que había para aquellos vecinos que salían del agua era el abrazo solidario de los vecinos. Acá ocurre lo mismo, ellos en sus barrios ven que el Estado, no de ahora, y lo aclaran bien, no es únicamente por la coyuntura de Milei, sino que vienen trabajando desde ya hace 5 años, donde ven que el Estado se está replegando, más ahora en un repliegue planificado y totalmente sin tapujos, es decir, vamos a retirar esto. Ellos tratan de entrar y tomar acción directa sobre las cosas más acuciantes, como es uno de los tipos de violencia que ellos contemplan, que es el hambre. Bien, ¿qué pasa en la provincia de Santa Fe? Central, Newell's, Unión, Colón. La provincia de Santa Fe tiene sus facciones. Hay facciones, o por lo menos por el momento perfiles de redes sociales. Newell's tiene uno, Rosario Central tiene uno, Colón solía tener uno acá en Santa Fe, no así Unión. Han pasado, son algunas de las facciones que han pasado a tener cierta pasividad. Algunas hemos podido hablar con una de ellas que prefirieron el anonimato o no aparecer en la nota que nosotros hicimos por cuestiones de seguridad. Preocupa mucho el perfil represivo que tiene este gobierno nacional como piedra angular para la construcción de seguridad pública. Sí, por otro lado también el comportamiento de las hinchadas no coincide en todo caso con las ideas que se están planteando. Exactamente. Casualmente las hinchadas lo que están buscando es un laburito de hormiga, ¿no? De remover del ámbito del fútbol, que es tan popular y que muchas veces no se percibe como un ámbito político, pero es parte de la vida, o sea que sí es muy político. Es el tema de remover todo tipo de violencia, desde los cánticos que tiene que ver a quien vaya a la cancha, hoy le puede pasar, que te pasás el 70% del tiempo escuchando canciones sobre sodomizar a otros hinchas, o robarle un trapo, o de batallas campales que no tienen que ver con lo que está pasando ahí. Exactamente. Y los más chicos que nos acompañan a nosotros, escuchan eso, maman eso, entienden que el Barra Brava es un super hincha, cuando es en realidad perdón mi francés, ¿no? Pero un tarado que puede llegar a arruinarte la noche, la tarde o lo que fuera. Entonces es empezar a revertir eso, o por ejemplo, atacar a un jugador del equipo contrario para querer disminuir su rendimiento, atacando su sexualidad, como si fuese a tener resultado, ¿no? Entonces es desde lo más que parece tonto, nos reímos, pero está, porque es discursivo, es cultural. Entonces desde ahí lo empiezan a trabajar. Pero la cuestión de la nota que nosotros hicimos es esta, de la construcción de entramados solidarios y del apoyo mutuo. Cuando tenemos un gobierno nacional que activamente trabaja desde lo discursivo y desde las acciones para romper eso, ¿sí? Para romper esos lugares en donde la gente, donde se mueve conocimiento, donde se mueven ideas y donde hay yo te ayudo, vos me ayudás, de esta salimos todos juntos. Por eso la individualización que está tan al frente. Las hinchadas, al ser un lugar en el que están parapetados en algo tan popular y tan cultural como es el fútbol, aprovechan eso, porque bien podrían haber sido un grupo de amigos que juegan al ping-pong los jueves a la noche y se juntan, bueno, a hacer un merendero. Nosotros les preguntamos por qué eligieron el fútbol. Y nos dicen, porque para nosotros es familia, es amigos, es barrio, es lo que casualmente somos todos de un club. Es afecto, es amor. Donde no nos encontramos solos, hacemos trinchera para encarar esto. Y hay, yo para terminar, ¿no? Hay desde los clubes propiamente dicho
¿Hay algunos clubes que apoyan este tipo o se mantienen al margen? No, las hinchadas, lo que nos contaban a nosotros, por supuesto, no hablo en representación de las hinchadas, simplemente es lo que hemos podido recabar en las charlas con ellos, son apartidarios, como así también dentro de sus filas hay multiplicidad de ideas. Hay peronistas, hay personas de izquierda, socialistas, personas que no comulgan con ninguno, sí están enfocados socialmente en algo y digamos, motorizados por la pasión de los colores. Bien. Los clubes están al tanto de su existencia, algunos casos motorizan algunas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos, con que se están empezando a hacer placas o están reconociendo o investigando a personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, que eran hinchas de los clubes. Hay ciertos contactos, pero las hinchadas son hinchas, nada más. No están avalados por las dirigencias. Muchas están enfrentadas a la dirigencia por la mercantilización de los clubes. Correcto. Claro, casualmente. Bien, bueno, una lucha ideológica interesante. Gracias, sí, Mariano, gracias por a ustedes todo, por el espacio. Porque realmente fue muy interesante. No es muy común, en todo caso, cuando se habla de fútbol, tener esta arista, ¿no? Este punto de vista respecto de lo que está pasando.